palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa Divino otra vez. Otra vez nos encontramos en este espacio y el saludo cordial para todos ustedes. Gracias por la sintonía. Mi nombre es Melo Avellaneda. Esto es Variedades desde Buenos Aires, Argentina. Y me acompaña en la conducción de este programa, conectado desde México, nuestro amigo Israel. ¿Cómo estás, Israel? Bendiciones, Melo, listo para terminar el tema que quedó ahí pendiente. ¿Estamos listos? Sí, estamos en un espacio bien interesante de el Salmo 78. Generalmente solemos resolver toda la reflexión en un programa, pero ya vamos en nuestro tercer capítulo. Así que bien interesante y a no perdérselo. Compartimos este espacio a través de los siguientes medios de comunicación. 94.7 FM Buenas Nuevas desde Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina. En la 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio, ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay. También estamos en la 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, en Agua Prieta, Sonora, México. Y un saludo para todos nuestros amigos más allá de la frontera que escuchan esta emisora. También nos encontramos en la 105.1 Transformando Vidas en Frentones, Chaco, Argentina. Conectados a través de el sistema liderasgo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. También participando con nuestros amigos oyentes en Radio El Vive. También conectados en Radio Manasés en Sevilla, España. Y también a través del sistema de televisión Júbilo TV, canales 26 y 39 en Sololá, Guatemala. Es decir, que nuestro proyecto ahora es netamente audiovisual, desde las radios a través del audio y también en este sistema de televisión, y del que también se abrirán nuevos canales de televisión para la transmisión de nuestro programa. Recién estamos iniciando, así que agradecidos con Dios por esta oportunidad. Nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp 54 9 11 6796 9973.
símbolo más o plus, más 54 9 11 6796 9973. Instagram Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Bien, dada ya nuestra presentación, vamos a nuestro primer bloque musical. En esta oportunidad, desde Honduras, escuchamos a Acústica 7 y la canción Ahora sé. Tú le diste sentido a mi vivir, me diste aliento en mi agonía. No importó quién yo fuera, solo importó mi corazón. No dudaste en amarme. Ahora sé que no puedo vivir sin ti. Reconozco que eres todo para mí. Reconozco que eres la razón de mi vivir. Eres todo lo que anhelo. Eres lo que necesito en mí. Variedades con Melo Avellaneda. Tú le diste sentido a mi vivir, me diste aliento en mi agonía. No importó quién yo fuera, solo importó mi corazón. No dudaste en amarme. Ahora sé que no puedo vivir sin ti. Reconozco que eres todo para mí. Reconozco que eres la razón de mi vivir. Eres todo lo que anhelo. Eres lo que necesito en mí. Eres mi pasión. Variedades. Ahora sé que no puedo vivir sin ti. Reconozco que eres todo para mí. Reconozco que eres la razón de mi vivir. Eres todo lo que anhelo. Eres lo que necesito. Eres todo lo que anhelo. Eres lo que necesito en mí. Música, música, música y más música para acompañarte mientras estás escuchando la radio. Ahora escuchamos a Marcelo Lasalle, Mi Refugio. Variedades con Melo Avellaneda. Es para mí una roca de refugio donde puedo yo recurrir continuamente. Él es mi salvador. Cuando mis fuerzas se acaban, Él nunca me desampara. Mi Dios, Rey,
Variedades. Seguimos reflexionando en los versículos de la Biblia. En esta oportunidad estamos hablando acerca de el Salmo 78, un masquil de Asaf en el que busca compartir y dar instrucciones respecto a determinadas prácticas y hacer uso esencial de la memoria para tener presente todas aquellas acciones divinas en contacto y comunicación con el hombre. Y en este caso lo hace en mención de lo que sucedió en el camino del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, camino a la tierra prometida. Entonces, para estas circunstancias, establece toda una introducción. Es un salmo extenso, recomiendo que puedan leerlo. Y sobre esta mención que lo hace con el fin también de llevar instrucción a generaciones que están desconociendo todos estos acontecimientos, que nos lleva, digamos, a cierto paralelismo a nuestro tiempo presente o a la vida de la Iglesia del Señor. Por ejemplo, en este caso, teniendo presente acciones, memoria, y de allí sacamos, en conversación con Israel, tener presente lo que también el mismísimo Señor Jesucristo instituyó en algo tan precioso como la Cena del Señor, para que recordemos cuánto Él nos ama. Su cuerpo fue molido, su sangre fue para realizar un nuevo pacto y que tengamos presente todo lo que eso implica en nuestro bienestar y en esa relación con el Creador. Y algo tan precioso, digamos, que nos hace recordar, hagan esto, o sea, cada vez que participamos del pan, del vino, en memoria de Él. Y lo hacemos, cada vez que lo hacemos, anunciamos, ¿no?, la muerte del Señor hasta que Él venga. Algo muy, muy precioso. Entonces, entre esos acontecimientos, estamos ahí viendo versículos relacionados a cómo fue ese peregrinaje en el desierto. En un momento donde parecía que no había salida, en esa circunstancia, al encontrarse con el mar en el frente y el ejército de Faraón detrás, ¿no?, para asesinarlos, y de pronto encontramos en el relato sagrado que se abre el mar. Cuando estudiamos el salmo anterior, en el final hablando que en el mar fue tu camino. Tus pisadas no habían sido como contempladas, vistas, pero en el plan de Dios ahí estaba. Entonces, hablábamos acerca de esas experiencias en las que necesitamos tener un factor tan importante y valioso como es la fe. Entonces, delante de Dios y delante del pueblo estaba ese camino. Ellos no lo podían ver. ¿Qué veían? La desesperación, que los minutos de vida estaban contados, y
E incluso a mí me llama la atención porque en el relato de Éxodo 14, en un momento Dios se dirige a Moisés, el líder, y dice: ¿y por qué clamas a mí? Es decir, podríamos entender como diciendo: el problema está resuelto, solo que ustedes no están viendo el camino. Y ahí le dice, ¿no?, que haga uso de la autoridad que regía desde esa vara para que se abriera el mar. Entonces encontramos hechos portentosos como esto y, por ejemplo, un elemento ahí bien interesante que tenía que ver con la alimentación, cómo hacía para alimentar a toda una nación por el desierto, donde imaginemos, ¿no?, es decir, la cantidad de ganado que habría que poseer para dar alimentación. Sin embargo, aparece un alimento interesante que la Biblia, digamos, lo describe ahí con el nombre maná, como, digamos, le pusieron ese nombre a raíz de que era un material desconocido para el pueblo de Israel y que al probarlo decían: ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, en el sentido de lo espiritual, podríamos identificar en este caso el alimento divino que corresponde al sentido de lo espiritual, el espíritu. Recordemos que en el concepto, digamos, de nuestra personalidad tenemos tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo, el físico, el que solemos ver, pero está el interior, el espíritu, el que tiene contacto y puede tener contacto y relación con Dios. El alma, donde se alojan todos estos elementos que conforman a las emociones, ¿no?, y pensamientos naturales, y el más importante, el del espíritu, el que puede tener comunión con Dios. Entonces, hablando metafóricamente, ese alimento representa para nosotros esa necesidad de conseguir ese alimento para seguir viviendo. Hablando en el sentido espiritual, en medio de las dificultades externas, estar robusto y sostenido y fuerte interiormente gracias a ese alimento que cae del cielo, al que podríamos, no sé, mencionar en referencia al mensaje que Dios nos da desde su santa palabra, la Biblia. Una vez el Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, en su tiempo de ayuno, que sintió hambre, y fue llamado, ¿no?, como diciendo: si eres hijo de Dios. Se le aparece el diablo diciendo: convierte estas piedras en pan. Entonces, obviamente que el Señor Jesús tenía esa autoridad, pero había sido llevado por el Espíritu al desierto. Había una misión al respecto y tenía que, en esa experiencia, ya Jesús sujeto en un cuerpo humano como el nuestro, entonces a pasar por esta experiencia gloriosa de depender de Dios mismo. Si el Espíritu te lleva, no te lleva para que te mueras, ¿no? Entonces, ante la tentación, y ahí es un elemento muy importante con respecto de ser provocado a tomar decisiones propias. Cristo podía haber hecho la aparición y convertir esas piedras en pan, pero no lo hizo porque él entendía otro principio que menciona y que le responde al diablo diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Interesantísima conversación para darnos a nosotros una respuesta en mención de este suceso que significaba ese alimento que caía a primeras horas de la mañana alrededor del pueblo y que había que salir a buscar esa provisión, ¿no? Que esto nos habla de la necesidad que tenemos, si queremos estar alimentados, de salir a buscar esa provisión que viene de los cielos. Por eso que
muchos que andan debilitados, claro, porque vemos, no oran, no leen la palabra, no están en ese contacto y búsqueda de esa relación divina. Viven en el día a día, muchas veces empujados por la marea de este mundo, entre afán y ansiedad y la necesidad de salir a cubrir responsabilidades materiales y estar, ¿no?, todo el día y no tener ningún momento para buscar de Dios. Por eso es importante, y aquellos que quizás por ahí solamente dependan del domingo, de poder tener ese tiempo, ¿no?, ir a la iglesia, llenarse de ese espacio de alabar a Dios, de estar reunidos entre hermanos y tener un momento para escuchar a quien compartirá el mensaje de la palabra en esa oportunidad. En ese modo podríamos referirnos a esa provisión divina que ellos la experimentaron de un modo tal que dice la Escritura, y abrió las puertas de los cielos, versículo 24, Salmo 78, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. ¡Qué privilegio! Y eso podríamos llevarlo a nuestro tiempo presente. Ahora voy a invitar a Israel a participar de la reflexión de este principio. Pan de nobles, ¿no? Entonces, qué dichosos de aquellos quienes pueden acudir a recibir de la palabra de Dios para ser, ¿no?, sostenido interiormente. Israel. Sí, Melo, y además que, pues, hay instrucción, como bien lo decías. Yo también estaba haciendo un resumen aquí de lo que estamos viendo, pero bueno, yo me fui al libro del apóstol Juan, donde tú acababas de mencionar algo sobre lo que habla el Señor, ¿no? Capítulo 6, 7, 5 de Juan, donde Él es el pan de vida, donde ahí esa gente no entendían y no entendió el mensaje, y ahí Él mismo les incluso hasta los regaña, ¿no? Porque no pueden entender después de ver todo lo que Él hizo, y se hace llamar el pan de vida y el agua y el vino, en referencia a su sangre y todo esto, y no lo podían entender. Para ellos era demasiado lo que estaban escuchando, que inclusive decían que estaba blasfemando, ¿no? De hecho lo castigan por ello, pero vaya, hay una intensidad en esa parte que lo vamos a ver aquí más adelante, por supuesto, pero sí tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Está siendo muy pedagógico este Salmo 78, ¿no? Sí. Para nosotros. Sí, muy instructivo. Y encontramos, ¿no?, que en este caso el Señor incluso hace alusión a esta situación, diciendo que Él era el pan vivo que descendió del cielo, por el cual el que se alimentase de Él nunca más volvería a tener hambre. Entonces, y hace una expresión que fue mal interpretada, como diciendo el que come mi carne no tendrá más hambre, ¿no? Entonces, imaginemos a veces cada uno en esa interpretación o lógica que utilizamos para querer entender el mensaje de la Biblia y pensar, entonces vamos a comerle un brazo, una pierna al mismísimo Señor, y con eso ya no vamos a tener necesidad de ir al mercado por alimentos y prepararlos, ¿no?, en la estufa o en la cocina, etcétera. Entonces, no, hablaba de esto, ¿no?, de la vida misma que genera Él al ser el Salvador. Entonces, cualquier persona que se nutra de Él, de su vida, obviamente que recibirá eternidad. Y más adelante en San Juan capítulo, creo que es el 15, cuando habla en relación de la vid y los pámpanos, ¿no?, hablando de esa planta. Entonces, qué ricos frutos que suele dar, pero gracias a qué, a pertenecer a esa vid. Si esas uvas las quitas, ¿no?, y las deja afuera, entonces deja de recibir esa savia, y de pronto, o que está en esos principios y no sirve de nada porque no se puede, no está en el modo nutritivo para poder alimentarnos. Entonces pierde, como en el sentido vida.
Por ejemplo, me estaba acordando de uno de los versículos de la Biblia. Ahí ponemos en pantalla Jeremías 15:16. En un momento dice el texto: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Entonces, qué interesante encontrarse con esta situación. La palabra llegó a su vida, fue gozo y alegría en su corazón. Y no tan solo hablamos de momentos, porque a veces uno esto lo relaciona a tiempos de victoria, ¿no? De grandes batallas y salimos vencedores. Sin embargo, que sea de gozo y alegría el corazón también puede ser llevado en un momento extremo. Por ejemplo, el Señor Jesús dice en un momento, cuando, a ver si por ahí me ayudas, en el Sermón del Monte, cuando dice: gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón. Si me ayudas en dónde está Israel, tenía que ver en base a cuando por causa del nombre del Señor existan personas que nos hagan daño, hablen mal contra nosotros, presenten pruebas falsas, hagan cosas que busquen perjudicarnos por causa de nuestra relación con Dios. No sé si lo has podido encontrar. Sé que está esto en el Evangelio de Mateo y vamos a ver si lo podemos ahí encontrar específicamente. Y en lo que se refiere a esto, es bien importante, entonces decir: gozaos y alegraos. Listo. ¿En dónde está? Es Mateo, capítulos del 5 al 7. Ahí está el Sermón del Monte. Ok. Mateo, ¿cuánto? En específico, capítulo 5. ¿Y cuál versículo? Estamos buscando... Acá, 11. Lo ponemos en la pantalla para los que nos ven en la televisión. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Entonces pensemos, felices los que reciben persecución. Imagínate, perder tu casa, huir, vivir a la intemperie, ser maltratado físicamente. Y sin embargo dice, ustedes son felices porque, ¿no? O sea, tienen la dicha de poder padecer por causa de mi nombre, e incluso, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces pensemos ante esta situación. Esta es una palabra que ante una circunstancia de dolor, que uno por ahí diría, de pronto uno llevaría, ¿no? Que esta situación: Señor, ¿cómo es posible que por tu causa, ahora que hablo tu palabra, me pasan todas estas desgracias, estos problemas? Y de pronto, si vamos a entender el concepto de la fe, vamos a descubrir ahí un secreto que hay y que detona felicidad, bienaventuranza. Entonces, y nos hace saber lo grande de nuestro galardón al respecto de la recompensa que nos espera. Entonces, en relación a las palabras de Jeremías, encontramos: yo comí tu palabra, me alimenté de ella y produjo gozo y alegría en mi corazón. ¿Cómo ves, Israel? Es interesantísimo. Estaba yo viendo también junto contigo este texto, pero veo cómo este pueblo, ¿no? O sea, desobedecía, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención por esta generación que no dispone de su corazón, no dispuso de su corazón en ese momento, aún viendo todo lo que había sucedido.
Y hoy día pues pasa lo mismo con estas generaciones. Por eso la importancia, como tú dijiste al principio, de poder tener memoria, de poder tener memoria espiritual principalmente de lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque tenemos la responsabilidad de compartir. Bien. Si no esto que estamos leyendo no sirve de nada, si no lo compartimos, si no abrimos la boca, o sea, quedarnos con esta información nosotros no nos va a servir de nada. Bien, pero ahí hay también, incluso Israel, un asunto muy, muy interesante para descubrir con respecto a esto, ¿no? Es decir, cómo uno diría, ¿no? Y así fueron desobedientes, y así fueron unos ingratos, y así fueron, ¿no? Y ahí haríamos toda una crítica desde el lado, digamos, del legalismo. Y hay un factor muy importante a entender, que aplicaba desde entonces y sigue hasta el día de hoy. Y de allí hay un secreto que la Biblia nos lo deja saber. Por eso que un aspecto muy valioso e importante que tiene que ver con la experiencia de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la importancia de que creamos, de que nos acerquemos desde la palabra, y por eso hacemos hincapié desde la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios, el lugar donde Dios se comunica con nosotros, para que podamos, en este caso, tener una reacción al respecto. Vamos a entender algo muy importante que nos deja saber la Biblia. Por ejemplo, creo que es, no estoy seguro, Gálatas 5, o sí, creo que es 5, hablando de una lucha que el hombre, la persona interior, ¿no? del hombre, hablo de varón y mujer, tiene. Dice, la lucha de la carne es contra el espíritu, la del espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí. Y Romanos 8, que en un momento habla que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Cómo? No se sujeta. No hay forma de poder hacer que la vieja naturaleza que mora sobre este cuerpo pueda sujetarse a la ley de Dios. Entonces, los hombres por sí mismos buscar agradar a Dios desde el lado de sus acciones es un error. Y eso incluso en el lado de los cristianos, donde tratan también de poner esa buena voluntad y también fracasan. Entonces, ya hemos, ¿no? hace mucho tiempo desarrollado un estudio hablando acerca de esto y sobre qué posición nos recomienda a nosotros vivir. Y ahí entonces, por eso hablo de la experiencia de la fe. Es algo que quizás no todos puedan comprenderlo teológicamente. Esto es como una sumatoria de sucesos que van acumulando en la comprensión para poder andar en esa vida de victoria. Y ahí donde entra el versículo eje o clave de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la vida de Jesús, no nuestra vida. Y ahí entonces debemos entender algo muy importante, que hemos muerto. Hemos muerto para el pecado, hemos muerto para la vieja naturaleza, porque, digamos, nuestra vida, o sea, es decir, ese viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz, y a partir de ahí, entonces, somos nosotros en el Señor. Por eso Pablo decía, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, quien no llegue a la comprensión de ese espacio, siempre se va a encontrar con que es insuficiente, nunca llega, ¿no? O sea, siempre falta 5 para el peso y sentirse uno en esa acción miserable. Entonces, aquí vemos la acción de desobediencia, claro, obviamente, en el modelo de
la vieja vida, entonces viene, ¿no? O sea, en el viejo hombre todos los elementos, la ingratitud, la crítica, la insatisfacción, pero en el modelo de el hombre nuevo, si aprendemos a estar en Cristo, es una vida que descansa en el Padre Celestial. Entonces nos lleva a toda hay una serie de sucesos que la Biblia dice, en un momento en la carta a los Hebreos, dice que Cristo, como sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él sabe que estamos nosotros encerrados en el cuerpo de la vieja naturaleza y por lo tanto recibimos batallas y combates de modo permanente, y eso no va a parar hasta el día que estemos en la presencia del Señor, es decir, que el día que dejemos este cuerpo. Digo esto porque cuántos que se sienten atribulados y atados a esta situación, en un tema de conciencia, porque siempre hay algo en el que en la parte de la vieja naturaleza ceden y caen. Entonces no aprenden a distinguir la vida que hay en dos naturalezas, y que desde la naturaleza espiritual vivimos y agradamos al Señor, y como decía el apóstol Pablo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, obviamente, ahí vamos a encontrar todo esto que mencionaste, Israel. ¿Cómo puede ser que se olvidaran? ¿Cómo puede ser que sean tan desobedientes? ¿Cómo puede ser? Claro, la respuesta está en ese lado. Por eso que la salida ante esta situación es vivir para el Señor. Es decir, ya no es un elemento de aprendizaje. Es decir, ahora Cristo es que mi Señor, no solo mi Salvador, es mi Señor, mi dueño. Entonces, para aquellos quienes quieran saber más acerca de este tema, les invitamos a seguir nuestro programa, del que permanentemente estamos hablando acerca de esto y seguiremos transmitiendo estos valores y principios. Ahora, volvemos entonces al relato del Salmo 78, diciendo, ¿no?, todo lo que hizo. Y entre esas cosas que les pasó, ¿no?, en ese pensamiento natural, fue en un momento que se hastiaron, como que se hastiaron de ese maná. Decía, todos los días maná, maná. Y entonces hay incluso por ahí una expresión, por ahí me puedes ayudar, Israel, a buscarlo, quizás con la palabra clave sería cebolla. Es el único pasaje de la Biblia que menciona a la cebolla. Entonces, es decir, en Egipto estábamos y comíamos cebollitas y teníamos esto y lo otro. Híjole, ¿no? O sea, extrañando esa comida, pero ¿a cambio de qué? ¿No? O sea, y pensemos, vida de esclavitud, donde su generación estaba siendo controlada. Había, llamémosle, como cierto genocidio para detener, digamos, mantener una población controlada para evitar una sublevación o guerra civil dentro de Egipto, que sean más los esclavos que los libres y se arme, ¿no?, toda una confrontación civil y de violencia, y podría ser, ¿no?, hasta como un golpe de estado y demás. Entonces, que le mataran los hijos, que los azotaran, los tuvieran, ¿no? O sea, haciendo trabajo de esclavo ellos y todas sus generaciones. Hablemos ahí de un periodo de 4 siglos. Entonces, extrañaban y se cansaban. Pero, amigos, ese alimento celestial que tiene que ver con cierta... por ahí, no me sale la palabra, pero como costumbrismo de la práctica religiosa. Y ahí es donde por eso nosotros hablamos de relación con Dios, en vez de la parte religiosa con el tema de institución, un edificio de 4 paredes, ¿no? Entonces decir, porque en la iglesia, en el lado de ese término religioso, sino que sea algo que tú vivas y disfrutes en tu comunión con Dios. Entonces hay quienes entran en ese relajo
y como que les parece aburrido, ¿no? Y empiezan a desviar. Hebreos 12 nos habla, dice, puesto los ojos en Jesús. Claro, retiran esa mirada y hay cosas que les empieza como a caer mal. Y ahí encontramos que entonces empiezan como a criticar. Y llegan, ¿no?, a decir, queremos comer carne, queremos como en los días de Egipto y demás, ¿no? Entonces fue tremendo porque dice, les cumplió pues su deseo, ni habían quitado de sí su anhelo y aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, ¿no? Y ahí hablamos de esa aparición de codornices. Les voy a dar carne, ¿no?, hasta que les salgan por los oídos, ya que están despreciando mi provisión celestial. ¿Cuántas veces que queremos, no sé, en la curiosidad y entrar en ese espacio de perder la mirada hacia ese objetivo que tenemos, ¿no?, que es ir tras los pasos de nuestro Señor, y entonces nuestra mirada nos lleva a que hay un término que habla la Biblia de naufragar en la fe, y ahí, ¿no?, tropiezan como tropezó el pueblo. Y fue tremenda esa situación, es decir, como que querían ser liberados de eso, de tomarlo como una situación de decir, quiero mi propia libertad, ¿no? Y entonces, pero una libertad con tendencia hacia esas cosas que no tienen que ver con relación y comunión con Dios. ¿Cómo ves, Israel? Bien, el pasaje sí, interesantísimo todo lo que estás diciendo. Es Números 11:5, donde en este pasaje los israelitas en el desierto recuerdan, como tú dices, con esa nostalgia los alimentos que comían allá en Egipto. Léelo, por favor. Y es importante, ¿no? Léelo, por favor. ¿Perdón? Léelo a ese texto. Ok. Lo estaba checando aquí en el 11:5. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahí se recordaban ellos de todo eso que ellos comían. Pero qué interesante, ¿no? Porque una vez más vemos en este texto que tú acabas de leer, pues la fidelidad de Dios en la historia, ¿no? No deja de sorprender esta fidelidad del Señor, a pesar de que ellos lo ponían a prueba muchas veces. Y apunta todo esto, más adelante lo vamos a ver, al verdadero pan de vida, que lo vamos a ver, ¿no? Que es el... Te perdí en la comunicación, a ver, no sé si... ¿Estás ahí, Israel? Bueno. Te perdí lo último, o no sé si cortaste antes. Bueno, yo hablaba sobre la fidelidad de Dios y sobre todo lo que vamos a ver más adelante, que tú ya vas leyendo, lo que nos apunta hacia algo mucho mayor, que es el verdadero pan de vida, ¿no? Que es nuestro Señor Jesús, y que con él, bueno, encontramos la satisfacción completa y permanente ahí con él, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, y recordemos que todo ese suceso también aparece en el Nuevo Testamento, en primera a los Corintios 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Tremendo. Y ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, cuando uno se pone a leer el relato del Antiguo Testamento, ahí vamos a encontrar distintos sucesos en ese peregrinaje. Y dice el versículo 11, primera a los Corintios 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo
y están escritas para amonestarnos a nosotros. Interesante, a nosotros, la iglesia del Señor, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Dice ahí el relato en la carta a los Corintios. Interesante este concepto, porque eso fue lo que les pasó y fue un peregrinaje bastante complicado, porque permanentemente iban pasando estos sucesos y Dios dando advertencia y manifestando, ¿no? y teniendo actitudes con el que pecaban contra Dios. Es decir, a ver, están en camino hacia algo superior y reniegan lo que están pasando en el presente cuando no están solos. En el calor del desierto, una nube les proporciona sombrita, ¿no? Cuando viene el frío de la noche, una columna de fuego proporciona calor para la población. Si tienen sed, aparece agua, no tienen que salir a pagarla, a comprarla. Si tienen hambre, aparece esta provisión que les dará la suficiente energía para estar sostenidos en el resto del día. Entonces, pero ¿no? En esa tendencia siempre del pensamiento del viejo hombre, qué bárbaro, ¿no? Porque van todos siempre en esa tendencia, desagradecidos, fastidiosos, ingratos, etc. Por eso la importancia de llevar a cabo la vida en el Espíritu. Y Dios les daba lecciones a través de esto. Muchas veces vino juicio, castigo, para que tuvieran, digamos, ahí una lección, un aprendizaje. Ahora, para nosotros, pasar las mismas experiencias, ¿para qué? Con que leamos esto, escarmentemos desde este lado para no pasar por esa corrección. Que por ahí la primera carta de los Corintios, diciendo que somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. O sea, Dios interviene en un elemento de disciplina para que no nos salgamos del camino divino. Pero vemos, ¿no? Versículo 34, Salmo 78. Entonces, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Claro, cuando pasaba esto, que Dios detenía que no siguieran progresando o avanzando, ahí es como decir, sí, Dios está saliendo a nuestro encuentro para que no nos equivoquemos. Entonces no permite esto, y ahí, ¿no? Entonces se corregían, pero pasaban tiempo, pero le lisonjeaban, versículo 36, con su boca, con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Y eso es algo que Dios sabe. Por eso nos dio a su Hijo Jesús. Nos proporcionó a su Hijo Jesús. Para que ya no andemos en este camino de error. Y aún sabiendo que vivimos en este cuerpo de muerte con esa tendencia siempre, ¿no?, tirando hacia atrás, entonces nos deja su palabra, la presencia de su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad y elementos como estos, ¿no? O sea, la compañía entre hermanos donde podemos exhortarnos y alentarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo ves? Qué interesante. Mira, es que hay un antes y un después, ¿no? Y tú bien lo explicas. Una vez que nosotros tenemos la escritura y una vez que nosotros profundizamos y una vez que nosotros leemos, esa invitación que tú haces todo el tiempo de que leamos la Biblia para poder tener las respuestas que necesitamos, nos hace precisamente ponernos en esa balanza. Hoy estamos viendo esa provisión temporal versus una provisión eterna, ¿no?
Para nosotros hoy tenemos tú lo decías ayer, para nosotros hoy día tenemos la Biblia, tenemos este libro. En aquel entonces nada más estaba la ley, pero aún así que tenían la ley, pues eran igual de necios y tercos, ¿no? Entonces ahí está el contraste, ¿no? La provisión temporal que te puede satisfacer temporalmente versus esa provisión eterna que podemos tener, ¿no? Como decir, comer para mantener el cuerpo o participar de las cosas de Dios y mantengamos el espíritu, como tú decías, lleno, ¿no? Es un contraste, ¿no? De cosas que nos ayuda hoy día la palabra a poder decir, el Señor es maravilloso, el Señor perdona, el Señor tiene paciencia, el Señor es justo, y no podemos nosotros fallarle ahora que tenemos la instrucción. Ya no hay manera, ¿no? Porque esto nos muestra la fidelidad de Él en la historia, pero nos apunta, como yo decía, nos va a llevar a nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida para nosotros hoy. Sí, y hablando de esa paciencia del Señor, no queriendo que nadie perezca, sino que puedan llegar a ese arrepentimiento y conversión, ¿no? y comunión y relación con Dios. Volvemos con la Biblia antes de ir a una canción. Entonces, Salmo 78, versículo 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales. Y hablando, ¿no? de tentar. Yo creo que hay muchas personas que se la pasan tentando y es parte de un mandamiento. No tentarás al Señor tu Dios. Y podemos encontrar, por ejemplo, un caso cuando dice que estaba, ¿no? en ese espacio Satanás, el Señor Jesús en el pináculo del templo y diciendo, si eres hijo de Dios, tírate, porque está escrito, a sus ángeles mandará y para que tu pie no tropiece en piedra. Y vemos ahí, ¿no? O sea, la astucia del diablo de utilizar un pasaje del que no lo menciona completo. Se hace ahí un salto porque dice, mandará a sus ángeles enviará para que te guarden en todos tus caminos. Y le quitaron eso, ¿no? O sea, tírate porque entonces va a enviar para que no tropieces. Y pensemos, ¿no? O sea, el Señor en este ejemplo diría, ¿y por qué tengo que hacer eso? Si soy hijo tuyo, ahora cuando me tire no me voy a hacer daño. ¿Por qué? ¿Por qué hacer, no, toda una movilización? Y esa se define como tentar a Dios, a tener que obligarlo a hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces, vamos a dar un ejemplo. Podría ser en esta situación de la administración financiera. No estamos bien, tenemos que hacer algunos recortes administrativos para que nuestro presupuesto dé. ¿Y qué hacemos? Optamos por sacar un préstamo que está así en el borde de que lo podamos ahí cumplir. Y algunos que dicen, por fe lo saco, ¿no? O sea, porque Dios está conmigo. Y estás como haciendo en este mismo caso, tentando a Dios de que tenga que mover Él sus recursos para salir a responder una acción que en el fondo no era necesario que hagas. Pero vemos, ¿no? O sea, gente que está para el diario, pero se entran a sacarse, no sé, un préstamo para salirse unos días de vacaciones, por decir. Y después todo el año agonizando y clamando por milagros financieros, ¿no? Entonces, vivir en una situación en la que quieren empujar a Dios a que Dios tenga que, ¿no?, hacer un salvataje o un rescate por algo que no era necesario realizar, ¿no? Entonces, ante situaciones así, tengamos mucho cuidado porque es una manera en la que a Dios no le gusta. Y cuidado con esto.
Entonces hace mención de todo lo que fue sucediendo en los días que fueron esclavos en Egipto. Y dice, ¿no? O sea, después de salir con esos hechos milagrosos, versículo 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos, ¿no? Entonces, y ahí dice, ¿no? Los guió como si fuera un rebaño de ovejitas, de esa manera, es decir, en la que tenían que confiar en su pastor, en este caso Dios, por medio de la mano de Moisés, llevándolos. ¿Y qué ejemplos le dio? Sus enemigos quedaron allí en el mar. 54 dice, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, y todo lo que sucedió, echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel, ¿no? Y ya, bueno, vamos al spoiler, porque dice, ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Pero pensemos todo lo que hicieron. O sea, tomaron tierras que no eran de ellos, ¿no? O sea, lugares que quizás estaban ahí para la labranza, criado de ganado, y ya no más vivir en carpas, tener sus casitas, vivir en comodidad y demás, y aún así, ¿no? Volvieron de nuevo a olvidarse, porque estamos hablando de ese renuevo generacional y cosas que se van perdiendo. ¿Qué responsabilidad urge en este caso de transmitir estos valores? Es difícil, sé que es difícil en esos casos, pero no imposible, porque tenemos, y es todo parte de un aprendizaje. Ya cuando en los casos que uno tiene hijos grandes se complica, pero es donde debemos aprovechar el tiempo de nuestros hijos pequeños, amar a Dios y vivir con ellos también, que amen al Señor junto con nosotros. Entonces, haciendo nuestro culto racional, nuestro tiempo de alabanza, la oración de agradecimiento por los alimentos o las cosas que tenemos, el leer la Biblia para que desde niño aprendan ellos a amar a Dios y a desarrollar esa vida. Entonces, llevar la práctica de la vida cristiana, amar al prójimo, respetar a los padres, respetar, no sé, en el caso del varón, a esa mujer que un día va a ser su esposa, ¿no? Llegar como Dios lo requiere al matrimonio y vivir toda la práctica bíblica. Lo mismo la mujer, ¿no? Llegar en modo honroso al espacio del matrimonio y prepararse y capacitarse para ser una mujer de bien, ¿no? Entonces, cosas que hoy vemos que sucede todo lo contrario. Cuánto para experimentar, cuánto para descubrir y cuánto para seguir enseñando desde este humilde espacio aquí en nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa para identificar este programa, las emisoras en donde estamos saliendo, y ya regresamos. La palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría, y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa.
Bienvenidos a la segunda hora en Variedades. Compartimos nuestro programa a través de las siguientes emisoras: 94.7 FM Buenas Nuevas en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina; 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio, ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay. También estamos en la 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, en Agua Prieta, Sonora, México. 105.1 Transformando Vidas, en Frentones, Chaco, Argentina. Conectados a través de Radio Liderazgo.net en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. También conectados en Radio Manasés, en Sevilla, España, y también en el sistema Júbilo TV, en los canales 26 y 39, en Sololá, Guatemala. Muchos pueden juzgarte y señalarte por tus errores, por tus fracasos, incluso pueden tener... Nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp, símbolo más 54 9 11 6796 9973. Nuestro Instagram, Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Sé fuerte, sé valiente. Tu actitud cuenta. Confía en él, porque él prometió estar contigo hasta el fin de los días. Vamos a una pausa musical. Marcelo Moyo, Rescate, La Nube del Mal. Variedades con Melo Avellaneda. Una nube de mal se aproxima del mar, trae la seducción, trae merca y alcohol. Todos van a buscar la razón de su show, a la nube de mal que los hace volar. Otros piensan ya que la libertad está en una bala en el cerebro. Yo no creo que sea así. Muerte hay por allí, violación por allá, y el mundo en su error, y el mundo a la voz de un ángel que cayó y nos quiere tirar con su nube letal. Gira el mundo en su altar. Pocos ven el bien, pocos ven el mal, pero todos van tras la mentira. Horizonte gris, tempestad. El cielo indica terror. Quizás lo que vendrá será lo que hicimos al fin. Mal. Variedades.
acompañándote mientras estás escuchando la radio. Ahora la agrupación Juan nos interpreta Escúchame. Variedades con Melo Avellaneda. Cuando ya no puedo más y se apaga el sol, siento mucho frío en mi corazón. Dice que te necesito. Cuando ya no puedo más y la soledad solo me engaña, puedo escuchar, voltea que no pasa nada. Tu palabra será que me guiará. Entonces mis labios dirán, no me dejes ir. Sin tu amor me siento solo, porque tus manos solté y el temor quiso alejarme, pero sé que a ti puedo mirar y en tu cruz puedo hoy descansar. Escúchame. Variedades. Cuando ya no puedo más, siento desmayar. Estoy tan perdido, quiero regresar, así como era al principio. Te confieso, Señor, ayúdame. ¿Me escuchas? Eso yo lo sé. Yeah. No me dejes ir. Sin tu amor me siento solo, porque tus manos solté y el temor quiso alejarme, pero sé que a ti puedo mirar y en tu cruz puedo hoy descansar. Escúchame. Na, 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 na. Escúchame. Na, 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 na. No me dejes ir. Sin tu amor me siento solo, porque tus manos solté y el temor quiso alejarme, pero sé que a ti puedo mirar y en tu cruz puedo hoy descansar. Pero sé que a ti puedo mirar y en tu cruz puedo hoy descansar. Escúchame. Bien, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Salmo 78. Ahí vamos por el versículo
56 en adelante. Sí. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Es interesante el desarrollo que hace este Masquil, ¿no? Dejando instrucciones, y digamos, esto sería como la carta a los Corintios, la primera en el capítulo 10, ¿no? Escribiendo como enseñanza para nosotros, teniendo en cuenta los distintos sucesos. Pasaron siglos, ¿no? Entre cada uno de estos versículos que va mencionando, y dice: le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Es decir, entró el pueblo en la idolatría, adorando y dándole reconocimiento de deidad a imágenes talladas por manos humanas. Versículo 59, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Provocaron ira y enojo ante el Señor. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tierra en que habitó entre los hombres. Llegó en un momento y ahí hablamos de ese tipo de como de relajo, ¿no? De la vida del hombre, cuando pierde ese temor de Dios, y da igual, ya el faltarle el respeto a Dios se hace, digamos, la cosa así como muy, muy fuerte. ¿Cómo ves, Israel? Fíjate que estoy leyendo, te estoy siguiendo, pero estoy leyendo la nueva traducción viviente, y dice lo que tú estás diciendo, tal cual las palabras que estás diciendo ahorita, ¿no? Porque tal cual es la manera que ellos hicieron, que dice que permitió que el arca, por ejemplo, estabas en el 58, cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Y dice que entonces abandonó su morada en Silo y el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. O sea, ya llegó un momento en que, o sea, todo tiene una consecuencia final. O sea, el Señor es misericordioso, el Señor es paciente, el Señor puede tenernos mucha paciencia, pero cuando le colmemos la paciencia de todo lo que hacemos, llega un momento en que tiene que haber una repercusión, esa es la realidad, ¿no? Porque también hoy día también podemos decir que hoy día desafiamos al Señor muchas veces, ¿no? Lo hacemos consciente o inconscientemente, o por esa, como tú decías, falta de palabra que tenemos en nuestras vidas, porque la instrucción aquí está y a veces pues no la leemos, entonces no sabemos si cometemos errores que después vemos una repercusión y nos preguntamos todavía: ¿y por qué me pasa esto? Pues si esto no tenía que haberme pasado, ¿no? Y tú pusiste un ejemplo al principio, pero bueno, todo esto porque abandonaron al Señor y Él además dice: ok, tú me abandonas, yo te abandono primero. Tremendo. Y entonces permite que los capturen y que pase un montón de cosas. Exacto, y que dice ahí, ¿no? Entonces, versículo 60... Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada. O sea, híjole, o sea, todo eso que encontramos en los relatos del Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, las Crónicas, especialmente ahí el final del profeta Jeremías. Entonces, versículo 63, el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, sus sacerdotes cayeron a espada, o sea que hasta la casa de Dios. Es tremendo. Sí. Y todo este asunto, ¿no? Como en este caso que termina con una cautividad babilónica de 70 años. Es decir, que en ese tiempo Israel reconoce su error, su equivocación, y de ahí no hay datos más con respecto al tema de la idolatría. Tuvo un escarmiento tal que de ahí en más
aprendieron a tener presente a Dios, ¿no? Y no a invocar a otros dioses. Y dice, versículo 67, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Otra vez, nuevamente. Hay quienes hacen referencia al tema de Efraín con respecto al liderazgo. Y que en el principio, o sea, en los primeros versículos de este salmo, a ver cuál era, no sé si era el 6 o por ahí, el 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Como que dejaron de lado la importancia de ese liderazgo y entraron, ¿no?, en ese relax, y provocando también en ira a Dios, y ahí encontramos pues que pierde esa oportunidad y dice, no escogió la tribu de Efraín, siendo que cuántas promesas había al respecto de ellos, ¿no? Pero qué actitud tuvo esa familia, esa tribu, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y ahí hablamos, ¿no?, cuando Judá, donde está Jerusalén, el lugar, digamos, Judá, la tribu por la cual llegó, digamos, el Señor Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, un lugar amado por Dios, como es el monte de Sión, y podemos, ¿no?, relacionar toda esa parte, digamos, en el ámbito físico. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, ¿no? Detrás las paridas lo trajo, para apacentarse a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, ¿no? Entonces ahí vamos a ir cerrando o entendiendo estas partes de esa elección que hace Dios y del remedio que da para su pueblo Israel. Aquí nos habla de David, de su siervo, y podemos ir también entendiendo la proyección profética que tiene que ver con el gran rey, es decir, de la descendencia del linaje de David, para que apaciente y gobierne a su pueblo, cosa que veremos todo esto en el cumplimiento cuando llegue el milenio. Un acontecimiento justamente de nivel mundial. Jerusalén, esa capital mundial del planeta, reinando allí nuestro querido Rey de Reyes y Señor de Señores, y poniendo orden a toda la humanidad. Entonces el final ya de esa, ¿no?, rebeldía y demás, porque estará en medio nuestro el príncipe de paz, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente que hay una serie de acontecimientos apocalípticos muy fuertes que se sucederán previo a este final glorioso del que estamos hablando. ¿Cómo ves? Es bien interesantísimo, y ya aquí estas partes finales pues nos anticipaste ya, ¿no?, la transición de un Israel dividido y entrando a un reino ya centrado en Judá. El Señor decide, el Señor es sabio, el Señor es maravilloso, y él te da la oportunidad, pero si no la aprovechas, bueno, pues también te la va a quitar. Y entonces él aquí, nada más que y nada menos que un pastor, ¿no? Primeramente David, ¿no? ¿Quién pastorea? ¿A quién escoge para ser rey? Nada más que a David, un pastor. Y luego en el Nuevo Testamento, como tú lo acabas de decir, pues ahí recogemos estas mismas imágenes, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo nace allá en esa tribu de Judá, y además se proclama, ¿no?, el buen pastor. Y no solo eso, sino que cumple la promesa del pacto perpetuo, y entonces lleva la presencia de Dios más allá del templo terrenal que
que caminaba junto con ellos todo el tiempo, ahora lo lleva a una Jerusalén celestial. Eso es lo maravilloso de todo esto, Melo, es lo grandioso de que uno cuando está leyendo, cuando vas caminando, cuando vas leyendo, y lo hemos dicho aquí, a veces se nos traba la lengua, queremos decir muchas cosas, pero es la emoción de todo lo que estás leyendo y que además aplica a nuestros días hoy, ¿no? Porque esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos de compartir la palabra, de no quedarnos con esta información, sino ser esos mensajeros del Señor, de decir, aquí hay una posibilidad para ti que no conoces al Señor y que nos estás escuchando, que nos estás ahora viendo, o que estás ahora viendo el programa y que no conoces nada de la palabra. Bueno, aquí hay una oportunidad de tener una vida mejor de la que tienes hoy. Y te invitamos a que nos escuches y te invitamos a que te conectes con Melo al WhatsApp que tenemos y que junto con nosotros crezcamos, porque tenemos que seguir compartiendo. Esto no puede quedarse aquí, tenemos que seguir compartiendo y tenemos que seguir creciendo. Exacto. El tiempo ya está cerca, Melo. Sí, estamos viviendo de verdad tiempos finales, y ante la situación de que estén personas teniendo estos vaivenes de la vida, sintiéndose dolidos, ¿no? O sea, habiendo pasado momentos muy injustos en cuanto a la violencia, maltrato, ¿no? Situaciones desesperantes. Sí. Nosotros buscamos desde este lugar alentar a las personas a encontrarse con aquel a quien Dios el Padre envió para dar salvación, vida eterna y hacer nuevas todas las cosas. Hablamos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en una oportunidad: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Para qué seguir dando tumbos en la vida? ¿Para qué seguir sufriendo en el sentido de andar, ¿no? Presos del dolor, presos de la ansiedad? Allí, digamos, encontrarse sin encontrar una salida. Hay un camino que te direcciona al espacio de paz, de bienestar interior, y ese es Cristo Jesús. Él dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, y no la doy como la da el mundo. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si bien eran palabras referidas a creyentes, pero podríamos hablar a aquellos que no conocen todavía a Dios o no han tenido la experiencia de hacerlo. Entonces les invitamos a dar ese paso de vida, a que empieces a buscar a Dios. Lo vas a encontrar y lo vas a ir conociendo a medida que vayas leyendo la palabra. Si hay cosas que te cuestan comprenderlas, bueno, desde este humilde espacio aquí en este medio de comunicación, vamos hablando acerca de estos principios bíblicos que te ayudarán a descubrir todo lo que concierne hacia tu vida, hacia la vida y hacia la dirección que Dios quiere guiarte y enseñarte desde su santa palabra. ¿No tienes la Biblia? Bueno, puedes encontrarla en internet. Hay varias aplicaciones. La que te recomiendo es la que dice Biblia Reina Valera con audio. La empresa ahí que lo pone a disposición se escribe Life Church. Biblia Reina Valera con audio. Descarga y ahí tendrás, bueno, podrás encontrar versiones, hay tutoriales que te explican cómo hacerlo. De pronto te cuesta leerla, bueno, utiliza canales de YouTube y escribe la Biblia leída. Después, por ejemplo, si te cuesta aún entender cosas así, en YouTube recomendamos la que dice Biblia dramatizada. Ahí, digamos, utilizando un lenguaje actual, te va a ayudar y te va a dar mucha comprensión
en el lenguaje presente de esta literatura sagrada. Entonces, ¿para qué andar dando tumbos en la vida cuando puedes encontrar sentido y más que nada paz ante un mundo tan violento? Vamos a hacer una pausa musical en nuestro encuentro de hoy. Vamos a escuchar a la agrupación Fusión Ámbar, Sin el Agua. Variedades con Melo Avellaneda. Sin el agua de los mares, ¿quién un puerto buscará? Sin un guía en el bosque, es un desierto cruel, muy cruel. Sin la tierra que da vida, ¿qué sentido el sembrador? Sin fracasos en la vida, ¿qué voy a celebrar? Necesito una señal, una nueva cruz, la palabra que me hará nacer una vez más, para que tenga razón de ser mi corazón, para que tenga vida, necesito estar con vos. Variedades. Y si él no va primero, como sus huellas yo veré. Si las nubes en el cielo, no sé si va a llover. Sin la nueva canción, el poeta dormirá. Sin la risa de los niños, el anciano no podrá jugar. Necesito una señal, una nueva cruz, la palabra que me hará nacer una vez más, para que tenga razón de ser mi corazón, para que tenga vida, necesito estar con vos. Necesito una señal, una nueva cruz, la palabra que me hará nacer una vez más, para que tenga razón de ser mi corazón, para que tenga vida, necesito estar con vos. Necesito una señal, una nueva cruz, la palabra que me hará nacer una vez más, para que tenga razón de ser mi corazón, para que tenga vida, necesito estar con vos, para que tenga vida, necesito estar con vos, para que tenga vida, necesito estar con vos. Una canción más en nuestro programa, Set Country, Mejor que Vida. Variedades con Melo Avellaneda. Quiero estar a solas
así poder ver tu majestad. Te quiero amar con todas mis fuerzas, que todos puedan ver que tu amor es mejor que vida, que tu amor es lo mejor. No hay nadie como tú, Señor. Tú sostienes a toda creación y pongo hoy mi vida en ti. Confío solamente en ti. Variedades. Contigo, Dios, y así, Señor, adorarte, así mostrarme ante tu trono. Quiero vivir en tu gloria, sentarme a tu mesa, en tu presencia siempre morar. No hay nadie como tú, Señor. Tú sostienes a toda creación y pongo hoy mi vida en ti. Confío solamente en ti y te alabo con el corazón. Te exalto en medio del dolor. Digno eres tú, Señor, de mi vida y mi canción. Bien, ya llegando a la conclusión de nuestro estudio en el Salmo 78. Qué bonito en cuanto a la expresión final sobre este masquil de instrucciones que uno al momento de pensar, por ejemplo, en cuanto a la conclusión de esto, el final que establece luego de cierto derrotero o consecuencias de las decisiones que fueron tomadas por el pueblo de Israel para ir a este final sublime. Voy a leerlo en la versión del lenguaje actual. Dice: Dios prefirió a David, que era su hombre de confianza, y lo quitó de cuidar ovejas para que cuidara a Israel, que es el pueblo de Dios. Y David fue un gobernante inteligente y sincero. Obviamente que estas palabras fueron escritas como 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos encontrar también
allí una interpretación, o sea, una inspiración del Espíritu Santo para hablarnos de los días gloriosos de la venida del Señor Jesús. Hablando de David, su siervo, ¿no? Como tipo de Cristo, el amado del Padre Celestial. Y aquí, diciendo, lo sacó de ser pastor de ovejas para entonces cuidar a toda una nación. Podríamos pensar también en el lado glorioso, como habla Filipenses capítulo 2, que Cristo, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para rescatarnos, para ahora guiarnos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Entonces, transitando en este camino de vida y siguiendo los pasos de nuestro Maestro y Señor, vamos en un camino a esa comunión gloriosa con el Padre Celestial. ¿Cómo ves, Israel? Sin duda, Melo, te acompaño en eso. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús es el pan vivo. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y nosotros debemos tener hambre de Él todo el tiempo. Tenemos que tener hambre de solamente de Él. Y más aún tenemos que convertirnos en una comunidad que recuerde ese sacrificio todo el tiempo, Melo, para poder compartirlo a los demás. Esa es la única forma que podemos hacer hoy día. Es que somos el canal, cuando digo somos, hablando de la iglesia del Señor alrededor del mundo, para que los perdidos, aquellos que no conocen, puedan estar noticiados, avisados de esta gran puerta de salvación y esperanza que se ha abierto para la humanidad, para que hombres y mujeres puedan encontrarse con Dios, y no desde el lado del lado de los pecadores que han de ser juzgados conforme a sus obras, sino desde aquellos que se encontrarán con Dios como su Padre. Por eso que es inevitable para la humanidad no encontrarse con Cristo. Y hay dos chances, como decimos siempre, la de conocerlo como Salvador o la de descubrirlo como juez. Y te digo que la del lado de juez no se la recomiendo a nadie. Es una situación que pone en serios aprietos a las personas que procuren vivir por sí mismas, ¿no? O sea, dando espaldas a la única alternativa que pueden tener si es que desean hallar salvación, perdón para sus pecados. ¿Cómo ves? Sí, sin duda. Además, imagínate que se nos olvide, ¿no? Como tú decías, que se nos olvide el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y además de eso, como lo que acabamos de leer y estudiar hoy, que no nos importe y que no compartamos nada de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, qué difícil, porque entonces ahí va a entrar el que tú dices que el que va a juzgar, y eso sí va a ser muy duro. Entonces, pues la invitación siempre está para que compartamos, para que recordemos que no solo, ahorita se me viene a la mente la cena, esta cena de la que compartimos, ¿no? La cena del Señor. No debemos de olvidarnos lo que hizo en el pasado y que acabamos de leer, esa liberación histórica de Egipto en ese éxodo, sino que debemos acordarnos de nuestra liberación también del pecado. Es que son cosas que a veces se nos olvidan menos, se nos pasa, y no debe ser así,
por eso la invitación aquí de que escudriñes, de que leas, de que te prepares, porque el Señor quiere un pueblo preparado. Para eso tenemos la Escritura, para prepararnos para lo que está por venir. Así Sin es. duda. Y con la ventaja que tenemos ahora en el sentido que no estamos solos. Porque ante las adversidades que nos toque pasar, como mencionamos ese texto de Hebreos, donde dice que el Señor puede compadecerse de nosotros, porque Él sabe ante las adversidades que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque cuando Él habitó y vivió como un hombre en medio nuestro, Él también fue tentado, solo que sin pecado. Sí. Entonces sabe lo que es la lucha, el ser provocado por otros, ¿no? Para uno quebrarse y hacer ahí un desmadre o hacer lío y abandonar y tirar todo. El Señor lo sabe. Esa es la garantía, digamos, que tenemos de esa seguridad que Él prometió estar con nosotros. Dentro de esa experiencia de vida hay cosas que tenemos que descubrir, como en este caso, pasar por experiencias fuertes, permitidas por Él, para que desde ella también podamos nosotros sacar lecciones y compartirlas con otros. No sé. Cuando entendemos, Cierto. ¿no?, que les ayuda a bien, dice el texto, entonces pienso de las veces que estuve, digamos, en situación de lejanía de esa comunión con Dios. ¿Para qué? Para entender a otros. Y no pegarles desde el lado del legalismo, sino desde el lado que también que fui uno de ellos. Y hoy entonces expresar el amor de Cristo siendo los brazos del Señor para recibir a los que están lejos, a los que se sienten mal, que se sienten vacíos, aún estando, digamos, en la iglesia, sentirse que les está faltando algo, que se perdieron la chispa, el fuego, ¿no?, de algo que no se tendría que haber ido nunca, pero quizás la monotonía, la hiperactividad o las distracciones de este mundo que te llevan, no sé, una propuesta laboral, horas extras, trabajar días adicionales para ganar un poquito más de dinero, pero llevarte a enfriarte en tu corazón el deseo de alimentarte espiritualmente y, como decías vos ahí en el final, alimentarnos de Cristo, porque Él es el pan vivo. Él es la verdadera comida, y si nos alimentamos de Él, y ahí, ¿no?, salgamos de la interpretación literal de comer la carne, sí, sino de alimentarnos de su vida. Él, quien es amor. Entonces, obviamente, todos los nutrientes de lo que nos alimentemos de Él es lo que vendrá por nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, es como si al momento de ingerir líquidos, la importancia del agua, pero si desechamos el agua para ingerir sodas o gaseosas, en algún momento estas cosas empiezan a hacer mal a los riñones, por ejemplo, afectar a la vesícula y otros organismos del cuerpo. Bueno, pensemos en que si tenemos una alimentación saludable y llevarlo al sentido espiritual, al alimentarnos de Cristo, todos los bienes, los tesoros, todo el bienestar de la comunión con Dios, todo eso alimentándose, siendo parte de los nutrientes que nos dan crecimiento espiritual, que nos dan nuevas fuerzas, entre otros asuntos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a Lili Guzmán interpretando Tu Presencia. Viviré por siempre agradecido de ti.
existir. Variedades con Melo Avellaneda. No hay mejor lugar que tu presencia. Fue aquí que tu verdad me libertó. Encuentro sanidad en tu presencia. Fue aquí que tu amor me restauró. Tus palabras han abierto mis ojos a ti. Has llenado el vacío que había en mí. Viviré por siempre agradecido de ti. Viviré por siempre para exaltarte a ti. Tú eres mi fuerza, mi alegría, eres la razón que tanto buscaba para existir. Variedades. No hay mejor lugar que tu presencia. Fue aquí que tu perdón me alcanzó. Encuentro tanta paz en tu presencia. Fue aquí que tu poder me transformó. Tus palabras han abierto mis ojos a ti. Has llenado el vacío que había en mí. Viviré por siempre agradecido de ti. Viviré por siempre para exaltarte a ti. Tú eres mi fuerza, mi alegría, eres la razón que tanto buscaba para existir. Ya estamos en el final de nuestro encuentro de hoy y vamos a poner ahí el detalle del último versículo del Salmo 78, el versículo 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Al hablar en este final acerca de Cristo y su acción, de la misma manera en la que Dios comisionó a David para ser el rey de Israel, encontramos el lado también profético de la intervención de Cristo gobernando sobre el mundo y
pastorear con las pericias de sus manos. El mundo va a saber lo que es ahí justicia y ya no dirán por qué las guerras, por qué el hambre en el mundo, por qué fallecen tantas personas y demás. 1000 años el reinado de Cristo, donde se aplicará todos los principios, virtudes y valores de nuestro Dios, en lo que Él deseó y soñó en cuanto a la administración en el mundo, que las personas se ayuden, se amen, sean lideradas a través de personas que sepan, ¿no?, cómo hacerlo. Y aquí, desde las pericias de las manos de nuestro Señor, ayudando y orientando a todos aquellos quienes se encuentran solos en este mundo. Hay la mano que interviene el Señor para llevarte por el camino de bien. Final de nuestro encuentro de hoy. Israel, tus palabras o reflexión final. Gracias a todos, bendiciones y recordar que el Señor es nuestro pan. No necesitamos más alimento que solo el que Él nos da y tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, Melo, hasta la próxima. Hasta la próxima, y teniendo en cuenta eso, Jesús es el pan de vida. Está a disposición, disponible, para que lo descubras, lo pruebes, lo saborees y también te deleites, ¿no?, en Él, en sus bondades, en sus virtudes, en todo lo que Él nos proporciona desde su vida y salvación. Nos encontramos en nuestro siguiente episodio, aquí en esta hora, en esta emisora. Bendiciones, chao.